Algo que vamos a estar reconociendo la visita. De aquí yo veo a mi amigo Miguel que está allá atrás con su familia. Qué bueno verte aquí en esta casa. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Cuántos lo tienen? La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la cosecha dice: amén. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, Padre bueno, Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, has ministrado a mi vida con esta palabra. Y te pido, Dios, que mientras exponemos esta palabra caiga en terreno fértil, que tu pueblo pueda entender, Señor, el mensaje que tú estás trayendo, Señor. Esto declaramos en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén. Saluda que está a tu lado y dile: bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido a Visión La Cosecha. Qué bueno que estás aquí, ¿no? Qué bueno que decidiste adorar con nosotros hoy, decir presente en la casa de Dios. A mí me encanta adorar. Si estás aquí por primera vez, somos una iglesia que nos encanta adorar a Dios con libertad. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Hemos empezado en estas últimas semanas una serie que hemos titulado Querida Iglesia. Y estamos hablando de las 7 cartas que Jesús escribió a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y hoy, esta es la quinta carta que estamos leyendo en este día. Cuando el Señor escribió esta carta específica que acabamos de leer, el Señor la escribió con una intención a estas iglesias. Él escribió porque quería descubrir el corazón de estas iglesias. Y cuando el Señor escribió la carta a esta iglesia, la semana pasada varias semanas atrás, hablábamos de Esmirna. ¿Cuándo se acuerdan cuando hablamos de Esmirna? Y cuando Jesús escribió esta carta de Esmirna, podíamos notar que Jesús no tenía nada malo que decir. Jesús tenía cosas buenas. Sin embargo, cuando escribió esta carta a la iglesia de Sardis, la carta que leemos hoy, en esta ocasión no tenía nada bueno que decir de esta iglesia. Y esta es la situación, este es el cuadro que nos encontramos hoy. Si yo hubiéramos estado evaluando las 7 iglesias, si tú y yo tuviéramos un cuadro de las 7 iglesias frente de nosotros, quizás esta iglesia de Sardis probablemente hubiera sido de las iglesias que nos hubiera impresionado más. Yo estoy seguro que si tú hubieras escogido y yo te hubiera dicho: escoge cuál de estas iglesias es la más que te gusta, la mayor parte de nosotros hubiéramos escogido esta iglesia de Sardis. Esta es la iglesia que probablemente nosotros hubiéramos escogido hacernos miembros. La iglesia de Sardis nos recuerda de cosas que a menudo a nosotros nos impresionan de las iglesias, cosas que nos llaman la atención de la iglesia. Ese es el tipo de iglesia que esta iglesia era. Que impresionaban a todo el mundo, que impresionaba a la gente, que impresionaba a la comunidad, que llamaba la atención, y impresionando a todos no impresionaban a Dios. Y es lo que vemos en esta carta cuando Jesús escribe. A todos los impresionaban menos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos impresiona lo que nosotros vemos por fuera. Pero a Dios lo que le impresiona es lo que Él ve por dentro. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? A nosotros nos impresionan todas estas luces. A mí me encanta esta pantalla. Lo que a mí me gusta de todo este adorno aquí. Yo soy loco con mis diamantes. Y hay un par de gente que trataron de que me lo quitaran. No, deja los diamantes ahí. Aleluya. Porque nos impresiona todo esto. Y esta iglesia de Sardis era este tipo de iglesia.
Y quizás tú y yo hubiéramos dicho que esta iglesia de Sardis era una iglesia avivada. Quizás tú al mirar esta iglesia y evaluarla, hubiéramos dicho que es una iglesia de poder, una iglesia que está encendida. Mas sin embargo Jesús, escribiendo la carta, le dice a esta iglesia: tú estás muerta. Eso fue lo que Jesús le escribió esta carta. El Señor usualmente comenzaba estas cartas, mientras leemos todas las cartas, si podemos recordar, comenzaba todas las cartas con elogios, ¿verdad? Todas las cartas le decía: tú estás haciendo cosas buenas, me gusta esto de ti. Mas sin embargo, en el caso de esta iglesia de Sardis, el Señor comenzó hablando y atendiendo lo negativo de esta iglesia. Porque esta iglesia no tenía nada que elogiar en los ojos de Jesús. Esta iglesia, Jesús la miraba y Jesús veía todo lo que nosotros no veríamos en ella. Jesús le dijo en el versículo 1 que acabamos de leer, dice: tú tienes nombre de que vives. Jesús hablándole a la iglesia. ¿Cuál sería tu reacción si Jesús te habla a ti o te escribe una carta y te dice: ¿sabes qué? Tú tienes nombre de que vives, tú disimulas de que tú estás bien. ¿A cuántos de nosotros Jesús nos escribiría de esa manera? ¿A cuántas de nuestras iglesias Jesús escribiría de esa manera? Tú tienes nombre de que vives. De una perspectiva humana, esta era una iglesia que era impresionante. Esta era una iglesia que llamaba la atención. Estoy seguro que muchos ministros, su sueño era ser pastor de esta iglesia. Muchos de los ministros de ese tiempo, quizás su sueño era que cuando hubiera la oportunidad de ser ministro en esa casa. Sin duda, esta era una iglesia en la iglesia modelo de esos tiempos. La iglesia que llamaba la atención, y podíamos preguntarnos, tú podías ir a cualquier lugar en el pueblo y decir: ¿dónde está esta iglesia? Y todos sabían dirigirte dónde estaba esa iglesia, porque todos conocían esta iglesia. La iglesia de Sardis, todos la conocían. Todos querían ser parte de él. Una iglesia conocida por el mundo, una iglesia conocida por el pueblo. Yo imagino que esta iglesia tenía una personalidad que era inconfundible, porque las iglesias tienen personalidades. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Hay iglesias que tienen personalidades que son iglesias. Hay iglesias que son frías, que son como que los hermanos son bien privados. Hay iglesias que son muy amorosas. Y las iglesias tienen su personalidad. Pero esta iglesia tenía una personalidad que era impresionante. Esta iglesia tenía una personalidad que captaba la atención de la gente. Y sin duda que esta iglesia era la envidia de todas las iglesias del pueblo. Todas querían ser como ella. Todas querían tener lo que esta iglesia tenía. Todas las iglesias querían todo lo que Sardis tenía. Nosotros queremos hacer. Yo me imagino que todas las iglesias iban a las conferencias de Sardis, porque querían ser como esta iglesia. Me imagino que tenían programas excelentes, que tenían programas para toda la familia, que tenían programas para los niños, tenían programas para los jóvenes, tenían programas para las parejas solteras, tenían programas para las mujeres, para los hombres. Me imagino que su grupo de adoración era el mejor grupo de adoración. ¿Cuántos pueden ver la iglesia de Sardis? Una iglesia que impresionaba, una iglesia que tenía los mejores equipos, una iglesia que tenía todo lo que necesitaba. Con un templo hermoso, un templo que marcaba la belleza de la ciudad, una iglesia que todos decían: esa es la iglesia, esa iglesia es tremenda, esa iglesia es la que yo quiero estar, de esa iglesia que yo quiero aprender, de esa iglesia que nosotros tenemos que tomar ejemplo. Pero Jesús le dice a esta iglesia: estás muerta. Y todos nosotros impresionados con esta iglesia, ¿no? Y Jesús le escribe a la iglesia: estás muerta. En vez de ser un templo de un Dios viviente, Jesús dice: ¿sabes qué? Tú eres una funeraria de muertos. Y suena fuerte, pero es lo que Jesús ve. Jesús ve detrás de lo que nosotros somos. Jesús ve detrás de lo que tú eres al frente de la gente. Jesús sabe cómo tú eres en tu casa. Jesús sabe cómo tú eres en tu trabajo. Y Jesús sabía qué había detrás de la cortina de esta iglesia. Y por eso le dice:
Estás muerta. Incluso en Sardis, Jesús le dice, incluso tienes algunas personas entre ti. Voy a hacer la excepción con algunas personas entre ti que no han manchado sus vestiduras. Tú estás mal. Tú eres una iglesia que estás muerta. Pero yo he identificado algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Había una minoría. Siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo que se separa para Dios. Siempre hay una persona que sabe separarse del mundo. Siempre hay familias que saben pararse en la brecha y decir, esto es lo que creemos. Siempre hay familias que saben decir, no me voy a mezclar con el mundo. No voy a permitir que el mundo entre a mi casa. No voy a permitir que el mundo entre a mi iglesia. Y Jesús identifica a unas cuantas que no se habían manchado. Porque Jesús no se impresiona con una buena ética. Jesús no se impresiona porque estemos bien vestidos. Jesús no se impresiona con lo que nosotros queremos pretender. Jesús está interesado en que haya vida en nosotros. Él no está interesado en lo que nosotros podemos proyectar, de que estamos vida, de que estamos bien, de que todo está bajo control. Jesús lo que está buscando es, ¿hay vida en ti? ¿Hay vida en ti o hay muerte en ti? ¿Tu espíritu está vivo o tu espíritu está muerto? Jesús no se impresiona con una buena reputación. Jesús no se impresiona con los créditos que tú tienes de colegio, con los diplomas y los reconocimientos que tú tienes de diferentes organizaciones. Jesús está interesado en lo que pasa detrás de las cortinas en tu vida. Y eso es lo que Jesús estaba mirando en esta iglesia. Jesús quiere que nosotros, como yo escuché a alguien decir esta expresión una vez, dijo, Jesús quiere que nosotros seamos árboles, no postes telefónicos. ¿Cuánto entienden lo que eso quiere decir? Que a veces queremos tener un porte y queremos tener una apariencia y nosotros hacemos esto y nosotros proveemos aquello y Jesús no le interesa nada de eso. A Jesús lo que le interesa es que tú tengas vida en ti, que tú puedas proyectar luz en ti. ¿Cuántos quieren proyectar vida y luz en sus vidas? Y Jesús dijo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí, en el versículo 2, para los que me están siguiendo. Porque no he hallado obras perfectas, es que yo no encuentro algo en ti que sea real. La palabra perfecta aquí significa cumplida. Estos miembros de la iglesia de Sardis quizás estaban conformes con lo que estaban haciendo. Quizás ellos estaban acostumbrados a la rutina de lo que ellos estaban haciendo, de tener un buen servicio, de tener todo en su lugar, de impresionar, de dar una buena impresión. Pero a Cristo no lo impresionaron. Quizás lograron impresionar a una ciudad entera. Quizás lograron impresionar a las demás de las iglesias. Pero yo no sé de ti, yo prefiero impresionar a Cristo antes de impresionar a la gente. Iglesia, tenemos que preocuparnos nosotros de que nuestro enfoque sea Cristo. Que nuestro enfoque sea impresionar a Cristo, agradar a Dios. No agradar al hermano, no agradar al pastor. No que el pastor vea que yo soy una cosa, que el pastor vea que yo estoy funcionando, que yo soy bueno en esto. No, preocúpate de mí, preocúpate de Dios. Que cuando tú estés en tu casa, que cuando tú estés detrás de la cortina, que Dios haya en ti cosas, que Dios haya en ti virtudes. ¿Y cuáles son las instrucciones que Dios le da a esta iglesia que estaba en esta situación? Fueron instrucciones simples. Jesús le llama a esta iglesia a un avivamiento. Un llamado a revivir ese cadáver que estaba muerto. Un llamado a revivir ese cadáver que estaba dormido. Porque esta iglesia estaba muerta. Esta iglesia necesitaba vivir de nuevo, necesitaba resucitar. Y Jesús en el versículo 2 le dice, ¿sabes qué? Este es el consejo que Jesús le da. Le dice, sé vigilante. Sé vigilante. Esta palabra proviene de dos palabras griegas que significan perseguir el sueño. Perseguir el sueño. Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú necesitas comenzar a enfocarte.
Tú necesitas cambiar tu enfoque y debes cambiar el orden de cómo tú haces las cosas. Esto era una orden para que esta iglesia abriera sus ojos. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Porque su mensaje siempre llega a tiempo. Porque su aviso siempre llega a tiempo. Y yo estoy seguro que Jesús llegó a tiempo a esta iglesia. Y Jesús le dice, tú necesitas abrir los ojos. Y es lo que Jesús nos está diciendo a muchos de nosotros hoy aquí en esta mañana, en este día. Aleluya. Tú necesitas abrir tus ojos. Estás durmiendo, estás muerto, te has acostumbrado a vivir de esta manera, impresionando y haciendo como que las cosas están bien, como que todo está marchando bien. Y Jesús te está diciendo, abre los ojos, despierta. Necesitas darte cuenta de las cosas que están mal. Necesitas abrir los ojos en las cosas que están fuera de orden en nuestras vidas, cosas que están fuera de orden en nuestra familia. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. Abre los ojos a esas cosas que tenemos que arreglar. A esas cosas, como dice en el versículo 2, que tenemos que afirmar. Dice afirmar las otras cosas. Y es lo que Dios le está hablando a esta iglesia. Esta palabra esta palabra cuando dice afirmar, está hablando de establecer rápido. Porque esto es un mensaje de urgencia, iglesia. Iglesia, esto es un mensaje de urgencia. Amén, aleluya. Que Dios en este 2020 le está diciendo a la iglesia, te está diciendo a ti, le está diciendo a tu familia, es hora de establecer rápido. Porque el tiempo es corto. Literalmente lo que está diciendo, lo que esto significa, le estaba diciendo a la iglesia, es hora de que tú gires rápidamente, de que tú cambies tu rumbo, de que tú estás caminando en la dirección incorrecta. Y le dice a esa iglesia, por eso que tú estás muerta, porque tú estás caminando en la dirección incorrecta y necesitas despertarte y necesitas vivir rápidamente porque el tiempo es corto. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén, aleluya. Esta iglesia iba en una dirección peligrosa. Las familias de hoy en día van en una dirección peligrosa. Este mundo va en una dirección peligrosa. Por eso decíamos los otros días que no podemos permitir que el mundo entre a la iglesia. Amén. Pero que tampoco podemos permitir que la iglesia entre al mundo. Amén. Porque sabemos que van en la dirección equivocada. Y estas palabras que cuando dice de morir, que están muertas, describe a la iglesia como que la iglesia está apagada, como que la iglesia ha perdido su chispa, como que la iglesia ha perdido su fuego. Es como los carbones cuando están a punto de apagarse, que necesitan algo para revivir ese fuego. ¿Y cómo tú revives un carbón que se está apagando? Lo sopla, ¿verdad? Tú soplas y la iglesia necesita ese soplo de Dios. Ese fuego que se ha ido apagando. Ese fuego que se ha ido apagando en tu casa. Ese fuego que se ha ido apagando en tu vida. Y es cuestión de tiempo para que ya ese carbón se siga apagando. Poco a poco se va apagando. Al punto que esta iglesia ya estaba en una condición de desesperación. Jesús llegó a tiempo a esta iglesia. Jesús llegó a tiempo en un momento donde la iglesia quizás le quedaba poco tiempo. ¿Qué necesita una iglesia para evitar que se muera ese fuego? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para evitar que ese fuego se apague en nosotros? ¿Cómo es que yo puedo permitir que ese fuego permanezca encendido? ¿Sabe cómo? Soplando sobre él. Aleluya. Necesitamos ese soplo de Dios. Y nuestra oración debe ser, Señor, revive ese fuego en mí. Revive ese avivamiento en mí. Revive esa unción en mí. Y esta iglesia necesitaba ese soplo de Dios. Esta iglesia necesitaba ese soplo del cielo. Y Dios en este día nos dice a nosotros que hay muchos de nosotros que necesitamos encender ese fuego.
Hay muchos de nosotros que necesitamos que Dios sople en el carbón de nuestras vidas. Sí, Señor. Porque si somos sinceros, poco a poco se ha ido apagando. Si miramos atrás, podemos ver que nuestra llama poco a poco se ha ido muriendo. En nuestras casas ya las cosas no eran como antes. En nuestras casas quizás hubo un tiempo que sentíamos la gloria de Dios. Y ahora tenemos que esperar llegar a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Y por eso yo te decía ahorita que la unción que nosotros pedimos de Dios es para que nosotros la usemos fuera de aquí. Y muchos piden unción para disfrutar el culto. Pero la unción que cambia tu vida es la unción que hay detrás de las cortinas de tu vida. La unción que cambia, que impacta a tu familia, es la unción que está detrás de la puerta de tu casa. Y eso es lo que Dios le está hablando a esta iglesia. La vida de una iglesia no es la popularidad. La vida de una iglesia no es la personalidad de la iglesia. La vida de una iglesia no son los programas de la iglesia. La vida de la iglesia está en la persona de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la vida de la iglesia. Podemos tener todos los programas que nosotros podamos añadir a nuestra programación. Pero si Jesús no está ahí, si el Espíritu no está encendido, si el carbón no está encendido, pues entonces somos muertos. Si en mi vida Jesús no es primero, si en mi familia Jesús no es primero, entonces estamos muertos. Entonces necesitamos ese soplo de Dios en nosotros. Y Jesús en el versículo 3 le habla a esta iglesia y le dice: acuérdate. Acuérdate, esto es una orden de Jesús. Porque Jesús cuando habla con autoridad. Y le dice: acuérdate. Es una orden que le dice: nunca olvides. No permitas olvidar de dónde yo te saqué. Nunca olvides cuando tu llama estaba encendida. Y le dice: acuérdate. Debes seguir recordando y revisando la condición tuya. Cómo tú estás ahora comparado a cómo tú estabas antes. ¿Qué tú hacías antes y ahora dejaste de hacerlo? ¿Cómo tú funcionabas antes para Dios y ahora no te preocupas tanto? Y Jesús te dice: acuérdate. Debes guardarlo, dice en el versículo 3. Debes mantenerte firme. Debemos mantenernos firmes y velar para que nosotros no perezcamos, iglesia. Aleluya. Para que nosotros podamos permanecer vivos. ¿Sabías que para nosotros permanecer vivos tenemos que cuidarnos? Físicamente tú tienes que comer, tú tienes que beber agua, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que cuidarte. Y en nuestro ambiente espiritual, nuestro hombre espiritual es de la misma manera. Pero a veces pretendemos estar vivos espiritualmente, pero no alimentamos el espíritu. Pero no le damos agua al espíritu, pero no lo cuidamos. Iglesia, Dios nos está llamando a que nosotros cuidemos nuestro espíritu. Que nosotros podamos alimentar, que nosotros podamos guardarlo, que nosotros podamos mantenernos firmes para permanecer vivos. ¿Cuántos quieren permanecer vivos? Y le dice en el versículo 3, le dice: arrepiéntense. Y cuando dice arrepiéntete, te está diciendo: arregla las cosas con Dios. Arregla tu vida con Dios. Cambia las cosas de la manera de hacer las cosas. Comienza a poner a Dios primero en tu vida. Tú quieres traer orden a tu familia. Comienza a poner a Dios primero en tu vida. Comienza a poner a Dios primero en tu familia. Por eso Dios le dice: arrepiéntete, arregla las cosas con Dios para que la iglesia reviva, para que la iglesia salga de ese estado de muerte. Si hay una iglesia que debería hablar a nuestros corazones en este tiempo, es esta iglesia de Sardis, iglesia. Mientras yo estudiaba esto, yo decía: wow, es que la verdad es que Dios es perfecto. Dios habla nuestras vidas y cuando Dios habla, Dios no habla con una voz de juicio, Dios habla con una voz de amor. Y cuando Dios le dice a esta iglesia: estás muerta,
Él se lo dice con el corazón para revivir esta iglesia. Él lo que le está diciendo es, yo sé que tú puedes hacer mejor. Aleluya. Yo sé que tú tienes los recursos para impactar las vidas. Yo sé que tú tienes los recursos y la habilidad para cambiar el mundo. Y por eso le dice, estás muerta, necesito que revivas, necesito que te arrepientas. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, iglesia. Con una dulce voz, con una voz de amor. Te está diciendo, acuérdate como tú eras. Acuérdate como tú hablabas de mí. Acuérdate como tú trabajabas para mí. Acuérdate como tú ponías siempre a Dios primero en tu vida. Que Dios era antes que tu trabajo. Que Dios era antes que tu entretenimiento. Que Dios estaba en el primer lugar, pero poco a poco se ha ido apagando. Y poco a poco hemos perdido ese fuego. Y el carbón se está muriendo y el carbón se va apagando. Si hay un mensaje que la iglesia debe escuchar en este día, si hay un mensaje que la iglesia debe escuchar en este 2020, es este mensaje de la iglesia de Sardis. Como pastor, como ministros, debemos escuchar este mensaje. Como líderes en la iglesia, como miembros en la iglesia, debemos escuchar este mensaje. Y que nuestra mayor preocupación, que nuestra oración debe ser por la vida de la iglesia. Que nuestra mayor preocupación debe ser por mi interior. Pero nos hemos acostumbrado a vivir una vida de apariencias. Aleluya. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Señor. Una vida que nos metemos en los medios sociales y todo el mundo tiene una vida perfecta. Nadie tiene problemas. Todo el mundo siempre está en vacaciones. Mas sin embargo, detrás de esas fotos, ¿qué es lo que está sucediendo, iglesia? Señor. Y el fuego se va apagando. Y Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú no tienes que pretender. Tú no tienes que pretender ni a Dios, ni a nadie. Dios quiere que tú simplemente le abras tu corazón a Dios. Y tú le digas, Señor, ¿sabes qué? Estos son mis defectos. Yo sé que tú tienes misericordia nueva cada mañana, Dios. Y yo sé que quizás yo impresiono a muchas personas. Y vivimos sintiendo esa presión de impresionar a los demás. Y vivimos con esa presión de que la gente tiene que ver mi mejor fachada. Y sí, es bueno dar una impresión. Pero no podemos ser esclavos de esa impresión, iglesia. Y es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Que tú no seas esclavo de las impresiones. Y que tú no seas tampoco fácilmente impresionado por otros. A veces ponemos nuestra vista en cosas y en personas que decimos, wow, eso es lo que yo quiero ser. Cuidado con eso, iglesia. Que nuestra vista esté puesta en Cristo. Que nuestro corazón esté abierto para el Señor. Y que seamos libres de las apariencias, que seamos libres para vivir y funcionar para Dios. Y así nosotros vamos a recibir vida. ¿Qué tal si estamos de pies? El interés de Dios es que nosotros vivamos. Que nosotros vivamos libres. El interés de Dios es que nosotros podamos funcionar. Y el viernes aquí hablábamos de que nosotros vivimos en un país que la gente está cansada todo el tiempo, que la gente no descansa. Y muchas veces el cansancio que nosotros sentimos es la carga de las apariencias. Es la carga de nosotros impresionar. Es la carga del qué dirán. Es la carga de cómo yo puedo hacer para lucir bien. Pero el mensaje de Dios siempre llega a tiempo. Amén, aleluya. Y Dios nos está hablando a todos nosotros, iglesia. Este mensaje no es para inconversos. Este mensaje no es para personas que no conocen a Dios. Este mensaje no es para personas que no tienen una relación con Dios. Dios está hablando aquí directo a la iglesia. Dios está hablando directo a los creyentes. Y le está diciendo, arrepiéntete. Vuelve atrás. Vuelve a lo que tú eras antes. Vuelve a funcionar como tú funcionabas antes. Y yo no sé de ti, pero Dios ha venido hablando en estos días
mientras yo estudiaba esta palabra, que mientras más nosotros cuando le servimos a Dios, mientras va pasando el tiempo, en vez de que ese fuego vaya aumentando, ese fuego va menguando. Y yo no sé de ti, pero yo no quiero que mi fuego siga menguando. Yo quiero crecer para Dios. ¿Cuántos quieren crecer para Dios? Yo quiero crecer para Dios. Yo quiero brillar para Dios. Y yo no quiero morir. Yo no quiero pasar toda mi vida sirviéndole a Cristo y cuando Jesús me vea me diga: tú estás muerto. Simplemente aprendiste a predicar, simplemente aprendiste a adorar con un micrófono. Tú estás muerto. Yo no quiero que Dios diga eso de mí. Simplemente ibas a la iglesia todos los días, pero estás muerto. Señor, yo quiero que tú enciendas mi carbón, Dios. Que quizás mi carbón no está completamente apagado, pero yo necesito el soplo de Dios para encender esa llama otra vez. Y quizás tú estás ahí y dices: pastor, pero yo estoy bien, no hay problema, yo estoy funcionando, yo me siento bien. Esto no se trata acerca de sentimientos. Y esto lo hablamos la semana pasada. Esto no se trata de que tú te sientas bien. Esto se trata de cómo Jesús te ve a ti. Cómo Jesús ve a la iglesia. Y funcionamos muy bien en el servicio. Y funcionamos muy bien en nuestro servicio al Señor. Pero Dios en este día nos dice: pero estás muerto. Pero después de decirnos eso, nos dice: hay esperanza. Yo quiero revivir, yo quiero soplar sobre ti, vida. Yo quiero soplar sobre ti, vida. Aquí Dios le está hablando a alguien en este día. Dice: yo quiero soplar vida en ti. Yo quiero soplar vida en ti. Yo quiero abrir el altar para todos esos que quieren encender ese carbón, que quizás no está apagado. Ese carbón que quizás todavía tiene brillo, pero que tú sabes que puede brillar más. Y que tú necesitas ese soplo del Espíritu. Todas esas personas pasen al altar. Vengan al altar y vamos: Señor, yo quiero que tú soples mi carbón. Yo quiero, Señor, que tú enciendas esa llama otra vez. Pasa al altar, iglesia. Dile: Señor, Espíritu Santo, sopla avivamiento.